Lo que les voy a pedir, hermanos, si tienen ahí al alcance de ustedes, no sé, una hoja, un cuadernito, una lapicera, porque les quiero dejar ahora 10 grupos en cuanto al tema del carácter. Y vamos a explicar un poquito el carácter y qué tiene que ver entonces las cualidades, si es algo diferente, si es lo mismo, o en dónde entra el carácter y qué es, cómo se forma nuestro carácter y qué tienen que ver las cualidades con eso. ¿Cómo se relaciona? ¿Cómo se relaciona? Exactamente. Porque mucha gente se confunde con esto. ¿Y qué importancia tiene en realidad esto del carácter, ¿no? Entonces les voy a pasar 10 grupos, en cada grupo hay 3. Y hoy vamos a tocar esos 3 primero, pero le quiero dar, y que usted lo anote, estos 10 grupos distintos. Primer grupo, ¿está bien lo que si pueden ir anotando? Entonces en un papel o en... Se va al salón. Estos 10 grupos, y después lo vamos a explicar. Usted téngalo eso en cuenta, porque vamos a explicar cada uno en medida que vamos dando también las cualidades, pero hoy vamos a empezar con esto. Entonces tiene que ver con el carácter. Esto hay 10 grupos. El primer grupo, que cada uno de esos grupos tiene 3. Primer grupo, anota usted ahí: genuino, exacto y estricto. El primer grupo. Primer grupo. Segundo grupo, diligente, amplio, fino. Segundo grupo. Tercer grupo, estable, paciente, profundo. Cuarto grupo, puro, justo, calmado. Quinto grupo, vamos al quinto grupo: sencillo, corporativo, abierto. Sexto grupo, afectuoso, ardiente, adaptable. Séptimo grupo, fuerte, flexible, sumiso. Octavo grupo, sufrido, humilde, pobre. Noveno grupo, constante, perseverante, que soporta. Y décimo y último grupo, claro, magnánimo, sobrio. Bien. Y lo que vamos a dar hoy es el primer grupo, que es genuino, exacto y estricto. Pero primero, antes que eso, entonces vamos a explicar un poquito esto de... Porque evidentemente nosotros damos las cualidades, las medidas de las cualidades. ¿Qué quiere decir midot? Medidas. Las medidas de esas cualidades, de ciertos atributos, que en cuanto a las cualidades tenemos positivos y negativos, es decir, buenos y malos. Que lo que hay que trabajar, muchas veces necesitamos tomar de la midot positiva, de la cualidad positiva que no tenemos, y muchas veces tenemos que trabajar en esa que es negativa que tenemos y que hay que trabajar para que sea menos, es decir, tener una medida. Lo que se dice es que todos tenemos. Entonces vamos a entender qué es el carácter, de qué se trata esto del carácter y qué tiene que ver con la midot, si la midot está incluida y todo esto, ¿no? Entonces, si consideramos que nuestras palabras representan nuestra persona, entonces nuestro carácter
o nuestro carácter, es nuestra persona misma. ¿Qué quiere decir? La utilidad de una persona, las cosas que se le pueden confiar, las responsabilidades que pueda asumir y las cosas que es capaz de lograr dependen por completo de su carácter. Un carpintero determina, ahí está Huito que lo puede decir, Marito. Un carpintero determina el uso de la madera basado en su calidad. Exacto. Según la calidad de la madera se puede usar Para o no se puede usar. determinadas cosas. Exacto. La pereza, como ya lo vimos, que tiene que ver con una de las cualidades, la pereza arruina la utilidad de una persona. Por consiguiente, el carácter tiene mucho que ver con el servicio al Eterno. Consideren las personas en la Escritura que el Eterno usó. El Eterno pudo usarlas debido a que poseían un carácter que era apropiado para su uso. Su carácter era simplemente su persona misma. Llegaron a ser personas útiles al Eterno debido a que su carácter pudo ser usado por él. Es decir, debido a que Abraham, Moisés, Rab Shaul, y podemos nombrar a muchísimos más, tenían un carácter excelente en ciertas cosas que podían ser usados, y eso es lo que vamos a tratar. Dios los usó grandemente, a muchos de ellos, pero todo no fue al principio así. Claro. El destino de nuestra utilidad o de lo que el Señor nos vaya a usar depende de nuestro carácter. La compatibilidad de nuestro carácter humano determina cuán útiles vamos a ser delante de Dios. Amén. Entonces, a ver, ¿qué constituye el carácter? ¿De qué estamos hablando? Nuestro carácter está constituido de nuestra naturaleza innata, nosotros, más los hábitos que hemos adquirido. Es decir, ese viejo hombre, que algunos llaman, ese hombre que soy yo, esa persona que sos vos mismo, pero a la vez hábitos adquiridos. La manera de ser, o tu manera de ser, bueno, yo soy así, ¿viste? Yo soy así, eso es innato, muchas veces, Natural. ¿verdad? Natural, pero el carácter es algo que se cultiva. El carácter de una persona es 30% natural y 70% hábito. Claro. Por esta razón, un joven tiene que prestar mucha atención a la edificación de su carácter. Una persona de más de 50 años ya tiene una personalidad establecida, Ya formado. con un patrón definido, Claro. que ha sido desarrollado a través de toda su vida. Claro. Por eso, cuanto más grande, cuanto más edad hay, Adulto. es mucho más difícil transformar, cambiar a una persona. Pero no imposible. No, estamos diciendo justamente que Cuesta tiene más. que ver con un trabajo Claro. que se puede hacer. ¿Va a costar más? Sí, claro, porque tiene mucho más años del hábito De hábitos. y tiene que cambiar el hábito para poder cambiar eso. El joven está desarrollándose, Exacto. entonces tiene más Mucha más posibilidad. posibilidad. Mientras que esa persona joven, la naturaleza innata, se manifiesta más que los hábitos adquiridos. Es decir, en un joven vos vas a ver esa naturaleza innata, la flor de piel, Claro. menos hábitos. Claro. Entonces tiene que trabajar en los hábitos para ir cambiando eso. Perfecto. Mientras más una persona crece, despliega menos de su naturaleza, es decir, muestra menos lo que es, en realidad, y muestra más de sus hábitos, de lo que aprendió, de lo que adquirió. Esa es la cosa Tiene más mañas, vamos a decirlo así, tiene más mañas, ¿no? A lo que digo yo. Las mañas se aprenden, las mañas se van adquiriendo, entonces vos ya dejás de ser quien sos para tener sos mañoso ahora. Claro. ¿Qué es lo Entonces, que desarrollaste? Sí. Por consiguiente, los hábitos adquiridos son más importantes que la naturaleza innata. Y nosotros como creyentes tenemos que habituarnos, ¿verdad?, a lo que la Escritura va a decir. Amén.
Son esos hábitos que la Escritura nos está implantando, ¿verdad? Que la vida de Dios, que la naturaleza misma de Dios se va implantando en nosotros. Si le damos lugar, claro, esa nueva naturaleza, esa nueva vida en nosotros, va a ir implantando hábitos nuevos. Perfecto. ¿Ah? Entonces, en general, el carácter de una persona de más de 20 años ya es más hábitos que naturaleza. Ya están con 20 ¿Estamos? años. Por ejemplo, si un niño es puesto en un hogar chino, será echado en un molde chino, se va a hacer al molde chino. Sí, El mismo niño puesto en una familia de otra nacionalidad sí, se parecerá a una persona de esa nacionalidad cuando crezca. tal cual. Es decir, muchachos argentinos, ustedes toman mate porque los pusieron en un molde que toma mate. Sí. El entorno. Si hubieran sido puestos en Inglaterra, no tomaban mate, tomaban té. Claro, la influencia del entorno. Ahí esos son hábitos. Claro, que se adquieren. ¿Tá? Entonces, ese mismo niño puede ser criado de una manera o criado de otra. Por eso cuando vemos la Escritura, ¿verdad? Esto, cuando nosotros hablamos judío o Judá, bueno, tienen hábitos, Ujú. tienen una creencia, una crianza, un hábito, Una formación. ¿verdad? Una formación, un carácter que es totalmente diferente al occidente. Claro. ¿Por qué? Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que trabajar. Tal cual. Al considerar entonces el asunto del carácter, tenemos que prestar atención a nuestra vida diaria. Escuche, vida diaria, todos los días. Amén. Todo eso que usted hace diariamente, eso afecta a su carácter. Ujú. La cual es capaz de moldear nuestro carácter, esa vida diaria. Entonces, nuestra utilidad a Dios determina por cuán compatible sea nuestro carácter con Él. Amén. ¿Está bien? Hábitos adquiridos, Una depuración. ¿verdad? Hay una purificación de eso a todos nos. Por eso hablamos de ese viejo hombre que vamos dejando y vestirnos del nuevo hombre, como, ¿verdad? Nos Dice dice Rav Shaul, de un carácter que ya está mezclado con lo eterno, con la divinidad, Ujú. con Dios mismo. Entonces, pero en realidad, cada tribu, ¿verdad? Cada tribu de Israel, cada uno de esos espacios, tenía características definidas. Y ahora vamos a ver algunas de ellas, pero cada uno de ellos tenía esas características y tenía un carácter formado. No era lo mismo Efraín que Isaacar, no era lo mismo Zabulón que Gad, Ujú. no eran los mismos Rubén que Judá. Y en esas cosas tenemos que ir aprendiendo nosotros que ver la Torá, tenemos que ver que la Torá es para nosotros mismos. No es, bueno, esa historia, eso que le pasó a Rubén, no, a ver, en ese momento nosotros tenemos que aplicar si tenemos un Rubén dentro, o tenemos un Isaacar dentro, o tenemos un Zabulón, o qué tenemos dentro. Entonces, o nuestros hijos, o qué tenemos en nuestra tribu. Amén. Entonces, esa es nuestra casa, nuestro tabernáculo, nuestro templo. ¿Qué tiene allí adentro? Y eso determina nuestro servicio. Eso determina cómo vamos a ser usados o no usados por el Eterno. Amén. En cierta manera. Entonces, despojarnos de lo viejo y vestirnos de lo nuevo, cuando Rav Shaul está hablando de eso, ¿de qué está hablando, hermano? ¿De un vestido en serio? ¿De una camisa? ¿De un saco? ¿O nos está hablando de ese carácter, de esa personalidad, de eso que nosotros tenemos que adquirir? Trabajar. Entonces, el obrar del Eterno es el producto de una mezcla del Espíritu de Dios con tu propio espíritu. Amén. Eso no podemos nosotros desconocer. Tú tienes un espíritu que fue puesto cuando nací. Es decir, hay un espíritu. Nosotros somos espíritu, somos un alma, somos un cuerpo. Una chispa divina. ¿Está bien? Es esa chispa, ¿cierto? Es lo que da vida. Ujú. Ahora, determina eso, lo que vas a... No, para eso tiene que venir Dios a unirse contigo. Una vez que se une ahí, que despierta, que regenera, que vive de nuevo, por eso nacer de nuevo, entonces ahí esa mezcla empieza a trabajar en tu vida, tratando de... Por eso la lucha interior, por eso la pelea que tenés vos
cuando vos aceptás al Eterno en tu vida. Vos aceptás, y entonces ahí comienza una pelea de lo que vos eras de lo viejo con lo nuevo que quiere venir. El viejo hombre viciado que decía. Exacto. Pablo. Entonces, el hombre tiene el deber de cooperar con Dios en esa tarea. ¿Mm? Entonces, la obra de Dios tiene resultados diferentes. ¿Por qué? ¿Por qué será que usted ve que uno va más rápido y el otro menos rápido? ¿Por qué el otro tiene más resultado y el otro tiene menos resultado? Le ¿En cuesta qué más. usted, claro, por qué a uno le cuesta más que a otro? ¿En qué usted le ve esa diferencia? ¿Por qué a usted le parece que eso puede ser posible? ¿Verdad? Porque la obra de el Eterno tiene resultados diferentes, porque el hombre es diferente entre sí. No somos todos iguales. Amén. Todos tenemos ciertas cosas. Tal cual. Uno es una cosa, otro otra, ¿verdad? Unos tenemos más hábitos que otros, Claro. otros estamos más deformados que otros, tenemos que corregir mucho más que otros. Entonces, de eso se trata. Entonces, el mover de Dios en la vida de la persona depende del carácter del hombre. ¿Escuchó? Lo que Dios va a hacer en su vida, lo que Dios lo va a usar usted, va a depender de su carácter. Entonces no menospreciemos nuestro carácter. Y entonces vamos a ver lo bueno y lo malo de eso. ¿Cómo trabajarlo? Exacto. El hombre entonces, podemos definir que el hombre es de barro y la vida de Dios es una semilla. Amén. Entonces la buena semilla dice que cae, ¿verdad? Tiene que tener el tipo de tierra adecuada y el ambiente adecuado para dar buenos frutos, ¿verdad? Sí. Y si usted lee Marcos del capítulo 4, versículos 3 al 9, usted va a tener un panorama de esto que estamos hablando. Entonces, la definición del carácter, y ya entramos en el carácter mismo. La vida del alma, el alma de cada uno de nosotros, nuestra alma, es el carácter del hombre. Eso incluye allí nuestra mente, lo que pensamos, incluye nuestras emociones, lo que sentimos, e incluye nuestra voluntad, incluye nuestro caminar, lo que vamos a hacer. Es decir, lo que pensamos, lo sentimos y nos movemos a través de eso. Eso es el alma misma, nosotros mismos. El alma. Si el alma está apocada, no se mueve. Si el alma está alegre, tiene otra actitud. Entonces, tiene que ver con las cualidades y tiene que ver eso en la formación de un carácter. Las cualidades te forman el carácter. Pues son hábitos que vos tenés que ir sumando, ¿verdad? O achicando. Entonces, eso va a ir formando tu carácter. De acuerdo a que vos vas trabajando las cualidades, entonces el carácter se va afirmando y vos podés ser más usado por el Se Eterno. va refinando. Claro. Exacto. ¿Está bien? Entonces, el carácter es la acción del viejo hombre, su naturaleza y sus costumbres. El carácter es la acción del viejo hombre, su naturaleza, la naturaleza del viejo hombre, caída, ¿verdad? Con sus costumbres. Más le agregamos otra cosita más. La influencia de la sociedad El entorno. para con esas personas, es decir, ese ambiente. Los padres, los abuelos, los maestros, la educación, los amigos, ¿verdad? Bueno, eso se agrega entonces a todo eso. Pero es el espíritu el que transforma el carácter. Entonces, cuando la vida y la naturaleza de Dios se mezcla con la vida y naturaleza del hombre, más las cosas que se añaden a este nuevo vivir, a este nuevo hombre, entonces, primero las personas regeneradas son participantes de esa naturaleza divina, como dice Pedro, y el mismo interior se fortalece, ¿verdad? Es decir, cuando nosotros experimentamos interiormente, que ahora vamos a hablar de lo genuino, entonces somos saturados por esa plenitud
por esa plenitud de Dios mismo en nosotros. Y eso va haciendo el cambio y la transformación. Porque así como nosotros estábamos llenos de pecado y llenos de malos hábitos y verdad, de todo vicio, de toda cosa, bueno, fuimos dejando eso, ¿sí o no? Amén. Fuimos dejando porque la actividad de Dios en nosotros No fue separado. hace separación, ¿verdad?, de esas cosas. Entonces ahora tenemos Otros hábitos. otros hábitos, otras costumbres, ¿verdad? No nos acomodamos al mundo, A este siglo. ¿verdad? Entonces, y esto es muy importante, Dios quiebra la vida de nuestra alma, Ujú. quebranta nuestra alma. ¿Por qué tendrá que quebrantar Dios nuestra alma? El alfarero. ¿Mm? Transformándola para que tenga un carácter útil para el eterno. ¿Por qué tiene que quebrantar? Porque, hermano, verdaderamente, si nuestra alma no es quebrada, no es quebrantada, nosotros no vamos a poder reconocer qué es lo que le está haciendo mal a nuestra alma. Porque la transformación del carácter, y esto de las cualidades, es que la persona se entrena, se está entrenando. Y Dios entrena a la persona. Por ejemplo, Él entrena, ¿verdad?, a aquellos que serán sus talmidines, sus discípulos. Ser entrenados para tener un gran corazón, ser entrenados, ¿verdad?, para ser aptos, para ser capaces. Por eso tenemos a Moisés en 3 etapas de 40 años. Tenemos un Pablo, a un Saulo de Tarso, que tuvo una vida, después quebrantado. Moisés quebrantado, hermano, en etapas de 40 años. ¿Y por qué tiene que ser quebrantado? ¿Por qué tiene que ser quebrantado? Y si usted ve los 40 primeros años de Moisés, los segundos 40 años, los últimos 40 años, en toda esa etapa vio quebrantamiento tras quebrantamiento. Porque Dios quería entonces trabajar en esa alma, en ese corazón, hacerlo capaz, hábil para lo que Él le había encomendado. Saulo de Tarso, si no es quebrantado, no podía ser quien fue Saulo de Tarso. Si la vida natural nuestra, si nuestro hombre natural, es decir, nuestro carácter mismo, nuestra persona misma, no es quebrada y el carácter no es edificado, hará que la persona sea aún más dura. Usted no va a ser más blando, usted no va a ser mejor persona, no. Usted no va a tener mejor corazón, usted no va a tener mejor disposición, no. Si usted no es quebrantado, si su hombre natural no es quebrantado, si el carácter no es edificado, si no trabaja sus cualidades, entonces usted no va a ser mejor, no se equivoque. Al contrario, será peor, será más duro. Entonces dijimos, todos estos aspectos del carácter que es genuino, exacto, estricto, diligente, amplio, agudo, estable, paciente, profundo, puro, justo, calmo, simple, corporativo, abierto, afectuoso, ardiente, adecuado, fuerte, flexible, sumiso, sufrido, humilde, pobre, firme, resistente, de apoyo, claro, magnánimo, serio. Bien, hoy vamos a dar estos tres primeros, es decir, el primer grupo. Vamos a hablar de ello. ¿Qué quiere decir? Vamos a hablar de, primero, genuino. Genuino. Ser lo mismo por dentro y por fuera. Ser lo mismo por dentro y por fuera. Genuino. Entonces, ¿qué es lo genuino? A ver, ¿qué es lo genuino? Cuando hablamos de genuino, ¿qué entiende alguien por genuino?
Vamos a revisar con la escritura, van a anotar pasaje, así que les animo a que tengan ahí una lapicera, un cuadernito o una hoja para anotar o donde estén anotando. ¿Qué es lo genuino? Denota consistencia por dentro y por fuera. Muchas veces, a pesar de no haber mentira, ciertamente hay ausencia de lo genuino. Una persona que no es genuina es inútil en las manos del Eterno. ¿Anotó eso? Una persona que no es genuina, que ahora vamos a ver, es una persona inútil en las manos del Señor. Qué importante y serio es. Moisés era una persona muy genuina, para dar un ejemplo. Cuando descendió del monte Sinaí, ardió en ira y rompió las 2 tablas del testimonio. Sí. Él era el mismo por dentro y por fuera. Lo que sentía adentro lo expresó afuera. Es imposible encontrar en la Escritura un caso en el que Moisés no hubiese sido completamente consistente. Una persona genuina es sólida y digna de confianza. Sin embargo, esto no significa que tenga libertad para exaltarse en ira. Comportarse de una manera agradable cuando uno está realmente enojado es presumir y ser falso. Algunos hablan de un tema a 2 diferentes personas y lo hacen de 2 maneras diferentes. Aunque no tengan la intención de engañar, no están hablando genuinamente. Los que sirven al Eterno deben cultivar un carácter genuino. Al enfrentarnos a ciertos asuntos, podemos restringirnos y no hablar nada debido a nuestro temor el temor de Dios. No obstante, al hablar debemos ser genuinos. O nos callamos y cuando hablamos lo genuino. Eso es lo que se trata de decir. A ver, el concepto de genuino. Bueno, nosotros cuando vos vas al concepto de genuino, la palabra genuino muchas veces la asocian en el latín. Genuinus, a su vez derivado de genus, con el significado de linaje. Viene la palabra del gen, ¿verdad? Genético. Exacto. Entonces, claro, en la antigua Roma era un conjunto de familias que derivaban de un antepasado varón en común. Es decir, lo que les asignaba una posición de abolengo, un linaje, representada por poseer idéntico con nomen, es decir, el gen, similar a nuestro actual apellido. Es decir, si sos Rodríguez, tu hijo es Rodríguez, el hijo de tu hijo es Rodríguez, todo sí. ¿Por qué? Porque continúa el mismo gen. Es un gen, y por eso ese apellido sigue. Bueno, muy bien. Además, en la antigua Roma, el varón más antiguo, el pater, es lo que se llama el pater, el padre de familia, ¿ves? De las familias verdaderas, autoridad del grupo familiar, el patriarca, tenía entre sus potestades las de aceptar o no a los nuevos integrantes de la familia nacidos en su seno. Una autoridad. Es decir, él le daba ese reconocimiento verdadero o no. ¿Este es genuino o no es genuino? Aceptación. Exacto. Si lo hacía, levantaba al pequeño y lo colocaba en sus rodillas, entre sus rodillas, entre sus piernas, ¿verdad? Es por ello que cuando actualmente calificamos a algo como genuino, estamos diciendo que no posee mezclas. No hay una mezcla, es verdadero o legítimo. Según los contextos en que la palabra se emplea, por ejemplo, esta tela es de seda genuina. Auténtica. Es auténtica. ¿Qué quiere decir? Auténtica, totalmente auténtica. No tiene mezcla. Es seda genuina. Tus sentimientos hacia mi persona son genuinos.
¿Qué está queriendo decir con eso? Que son verdaderos, O esta joya es genuina, que es verdadero. es oro genuina, es verdadera. No hay mezcla ahí. Ahí tiene lo que dice tener. No es copia. Entonces, se utiliza también en un sentido de originario. Ujú. Como por ejemplo, esta danza es genuina de la región o es un italiano genuino. Ujú. O como Yeshua le dijo a Natanael, este es un verdadero israelita. Este es un genuino israelita. Ujú. Entonces, aplicado a las personas, ¿verdad? El adjetivo genuino hace referencia a que se trata de un ser auténtico, Ujú. sincero, ajeno a las falsedades y traiciones. Claro. Ajeno a eso. Un trabajo genuino es aquel que proporciona para sí mismo y a los demás algún tipo de beneficio. Por ejemplo, un trabajo no genuino es aquel en el cual el supuesto trabajador recibe una compensación económica, pero a cambio realiza tareas improductivas o no hace ninguna. Esto es bastante común en aquellos que reciben planes, por ejemplo, del Estado, para ocultar la falta de trabajo real, Subvenciones, claro. o precisamente trabajo genuino, que se llama, que es el que dignifica al ser humano. Claro. Es decir, hacemos como que trabaja, pero no trabaja, pero le pagamos como que trabajara. Pero eso no es trabajo genuino. No, ¿Se entiende o no? sí, Bien. está bueno. Segunda de Crónicas 31:20. A ver qué dice Segunda de Crónicas 31:20. Pasaje bíblico. Vamos a leer eso. Vamos a leer Jeremías 2:21, Ezequiel 18:8 para que vaya anotando, y Juan 1:47 es el pasaje de Natanael. Es Segunda de Crónicas 31:20. Yo mientras buscan los pasajes que vamos a leer ahora. Genuino. Ya lo tiene. ¿Qué dice Segunda de Crónicas 31:20? De esta manera hizo Ezequías en todo Judá, y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Hashem su Dios. Muy bien. Jeremías 2:21. Bueno, pará. Ah. Vamos a explicar una cosa primero, porque la palabra genuino tiene que ver y está asociada, que es lo que vamos a hablar ahora. La vida y la naturaleza de Dios es genuina. ¿Qué quiere decir? Es verdadera, es recta. Juan 4:24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. bien. Entonces, la palabra verdad o verdadero tiene que ver con genuino. Este es genuino, este es uno verdadero. Este es verdad. Auténtico. Auténtico. Romanos 3:4 dice: Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, para que venzas en el juicio. entonces Dios es veraz, Dios es lo verdadero. Si nosotros decimos que tenemos a Dios veraz, Ujú. ¿verdad? Dios es veraz y nosotros somos mentirosos, Sí, todo hombre mentiroso, entonces tenemos un conflicto. Tenemos un conflicto adentro, hermano. Cuando Dios entra en tu vida, se mete un conflicto en ti. sí, ¿Por qué? Porque si todo hombre es mentiroso y viene alguien que es verdadero, te expone. ujú, Te expone en la mentira, te expone en la falsedad, te expone en lo que no es genuino, te expone en lo que no es recto. sí, Me adorás, pero me adorás no verdaderamente. Pero yo necesito que me adoren en verdad. sí, ¿Está bien? Y dice ahí, en ese pasaje, que para que venzamos en el juicio, es decir, ¿qué juicio? Bueno, toda palabra del Eterno es verdad. Tú eres verdad, yo seguramente lo que yo diga no es verdad. Me tengo que poner de acuerdo con lo que él dice, con lo que él está exponiendo. ¿Por qué? Porque seguramente él es verdad, él es lo verdadero, él es lo genuino y yo no soy lo genuino. Entonces, en eso te confronta, Claro. te va achicando el espacio.
Ser genuino es ponerse de acuerdo con el Dios verdadero. Amén. ¿Vamos? Efesios 4:24, ¿qué dice? Y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Bien, entonces la vida y naturaleza del hombre es falsa. Debemos vivir en el Rúa, en el espíritu y en la luz, y ser perfeccionados en el carácter para vivir y servir. Entonces lo genuino es la uniformidad de lo interior y exterior, es decir, es lo mismo lo interno que lo externo. Eso es cuando somos genuinos. Ser genuino es eso, es lo mismo adentro que por fuera. Ese es como medirlo. Sí, Mateo 14:4, a ver. No es lícito tenerla, Juan el Bautista. Bueno, el pasaje de Juan el Bautista, cuando tiene una discusión con Herodes, que le dice que él estaba con la esposa de su hermano. Sí, con su cuñada. Cualquiera podría decir, a ver, ¿está bien o está mal? No, está mal. No es lícito tenerla, es la esposa de tu hermano. Ahora, Juan, a pesar de todo, él lo que entiende por dentro, lo va a decir igual. Sí. No importa si es Herodes, no importa si quien sea. No importa si Herodes tiene el poder de matarlo, de ponerlo preso, de hacer lo que... No importa. Genuino es decir lo que tenés adentro, que es sabido, que es así. Es decir, lo genuino es que... Lo verdadero. Lo verdadero es que estar con la mujer del otro era algo ilícito. Y Juan se lo dice, ¿no? Entonces, es lo mismo interior que lo exterior. Vamos al mismo Mateo, pero 15:8, a ver. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Muy bien. ¿Qué nos dice? Si de labios digo una cosa, pero el corazón está en otro lado. No es auténtico. Eso no es genuino, eso no es auténtico. En lo que está diciendo Dios, este pueblo no es genuino, no es verdadero, no es auténtico. Este pueblo de un lado de labios me honra, pero en el corazón está lejos de mí. No me está adorando y está muy lejos. ¿Se entiende? Entonces, lo genuino tiene que ver con lo mismo que es interior, con lo verdadero de adentro, también se expresa en la verdad de afuera. ¿Está? Genuino es eso. Sí, Mateo 23, 25 al 27, ahí vamos a ver cómo Yeshua habla con los fariseos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Muy bien. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué es ser genuino? Ser el mismo por dentro y por fuera. ¿Qué decía Yeshua? Ustedes limpian todo por fuera, se muestran muy hermosos por fuera, son muy arregladitos y diplomáticos por fuera, pero por dentro. ¿Son iguales así o no? No son iguales por dentro que por fuera. Y eso lo asocia con la hipocresía. El no ser auténtico, hermano, el no ser genuino, el no ser verdadero, roza la hipocresía. Para no decirle, es hipócrita. Entonces, ser genuino tiene que ver con seriedad. Sí. No tomar ligeramente un asunto. No tratar de aludir a las personas. No argumentar excusas. Eso es ser genuino. Seriedad. No adular a las personas. No adular. No tomar a la ligera un asunto. Sí. No argumentar excusas. ¿Se entiende? Como dice Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29. Pues no es judío el que no lo es en lo exteriormente, ni en la circuncisión, la que se hace exteriormente en la carne, sino es judío aquel que lo es interiormente. Es decir, Rav uno está diciendo, muchachos, se están preocupando mucho por las cosas exteriores. Claro. Y lo genuino no es solo lo exterior.
Lo genuino no es que vos te muestres por fuera de una manera. Lo genuino, lo verdadero, lo serio, es que vos seas internamente lo que sos en el exterior. Es decir, es aquel que es lo interno va a mostrar por fuera. Porque vos podés tener algo por fuera, pero adentro no cumplís. Es decir, pasaba que muchos de los circuncidados no guardaban adentro sus mandamientos. Claro. Entonces, ¿de qué sirve que vos tengas una circuncisión externa, en la carne, si vos no vas a guardar los mandamientos? Pablo dice, hay quien guarda los mandamientos y no tiene la circuncisión por fuera, pero están mostrando su genuinidad, su realidad. ¿Se entiende o no? Gracias. No falsear argumentos. Eso es ser genuino, auténtico, recto. Que ahora vamos a hablar de la rectitud. Pero no falsear argumentos. Que tu sí sea sí y que tu no sea no. ¿Verdad? Como dice Mateo. Pero miren lo que dice Gálatas capítulo 2 del 11 al 15. Acá tenemos un relato donde nos muestra a un Pablo auténtico, a un Pablo veraz, a un Pablo genuino. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Muy bien, seguí hasta el 15. Como te lo pongo, pues tengo el... Bueno, usted anote ahí Gálatas capítulo 2, versículo del 11 al 15. Del 11 al 15. Basta. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniese alguno de parte de Jacob, comía con los gentiles. Pero después le vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaba también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Bien, acá está asociando la simulación con la hipocresía. La simulación, es decir, hay algo adentro que no se muestra con lo de afuera. Que no coincide. O lo de afuera no muestra lo interior. Yo sé, Pedro, lo que vos pensás adentro, pero no lo estás mostrando afuera. ¿Sabés qué pasa? Estás siendo hipócrita. Estás simulando una situación en la cual no es real. Y eso no es ser genuino, eso no es ser auténtico. Te tengo que reprender, porque yo me muestro tal cual soy afuera, con judíos y no judíos, de la misma manera que soy adentro, soy afuera. No tengo doblez, no tengo en ese sentido, ¿verdad? Entonces, ser genuino, hermano, tenemos que meditar en ser genuino. Y si tenemos el carácter de ser genuino, de ser verdadero, de ser, así como somos por dentro, ser por fuera. Entonces, tenemos que aplicar esto a nuestra vida, ¿verdad? Cuarto, la palabra genuina denota una persona recta. Tenemos que estar en espíritu y en amor para ser genuinos, verdaderos, rectos y sabios. Entonces, una persona genuina produce lo real. Y cuando nosotros vamos a lo recto, que ya sabemos quién es recto, ¿verdad? Que Dios es recto, pero como estamos hablando de nosotros, esa persona de Dios metida en nosotros nos va a llevar a lo recto. Si Él es recto, nos va a llevar a lo recto. Si Él es genuino, nos va a llevar a lo genuino, a lo verdadero. Y es un problema si no lo tenemos. Entonces, dice 2 de Samuel 22-24, que usted anote ese pasaje. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. David, David. Habla David y dice, fui recto para con él y me guardé de mi maldad. Es decir, todos sabemos, hermano, que hay una maldad en nosotros, que hay algo que está en contra de estas cosas de Dios, de estas cosas, de las cosas buenas, cosas rectas. Uno no está... Esa mala inclinación siempre nos quiere inclinar al mal. Pero David dice, dejé de lado mi mala inclinación y fui recto con él. Y fui recto con él. Por eso David es David. Por eso David es usado así como es David, ese corazón de David. Entonces, imagínense, lo que dijo él ahí lo dice. Fui recto para con él y dejé mi maldad de lado. Pero mire, bueno, esto pasa también cuando Dios habla de Job.
varón recto. ¿No has visto a Job, Mi siervo Job. a mi siervo Job, recto? Que diga recto Dios de alguien, ¿no? Él es recto. Y tenemos también el pasaje, busque Lucas 8, 15. 8:15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra del Eterno. Bien, hermano, la pregunta que debemos hacernos es ¿por qué no retenemos nosotros La palabra las oída. palabras? La palabra oída. La palabra que hemos oído. La palabra que escuchamos del Eterno, ¿por qué no queda en nosotros? ¿Por qué? No queda, porque ahí está hablando de un terreno. En Lucas 8, entonces dice, esa palabra queda en aquellos que tienen corazón bueno y recto. Corazón bueno y recto. Que es la buena tierra. Y le voy a dar un ejemplo más, en Hechos capítulo 8, versículo 21, y ahí está hablando Pedro con un tal Simón que había venido. Y entonces, en Hechos nos va a decir justamente esto del corazón recto. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Qué quería Simón? ¿Qué quería Simón? Los dones. Comprar los dones. Comprar por dinero los dones. Y cuando Pedro ve eso, le dice, oh, lleno de todo engaño. Hijo de Satanás, hijo del diablo, hijo del maligno, lleno de todo engaño. Tú no tienes parte ni asunto en todo esto, porque tu corazón no es recto para con Dios. Hermano, no queda nada cuando un corazón no es recto. Si tu corazón no es recto con Dios, entonces no hay que poner nada, no se puede poner nada. Por eso, en una persona que no es genuina, en una persona que no es recta, en una persona que no es seria, en una persona que argumenta y que tiene un montón de, ¿verdad?, de adulación y simulación, no se le puede, hermano, no se le puede poner Torah. Una persona que no es verdadera, que no es genuina, que no es auténtica, no se le puede poner Torah. No es buena tierra. Porque esa Torah no cae en una buena tierra, porque ese corazón no es recto, no es genuino, no es verdadero. Por eso es muy importante que nosotros trabajemos las cualidades, pero a la vez trabajemos este carácter. Estas cosas que hacen nuestro carácter. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se hace entonces para ser genuino? ¿Cómo trabajo yo si soy falso, si tengo todas estas cosas y no soy recto, no soy genuino, no soy auténtico? Persona genuina, una especie en extinción, hermano. No es fácil cruzarse con personas genuinas auténticas. Esas personas que van de frente y que saben que no irán por la espalda si tienen algún problema contigo en algún momento. Los seres humanos somos poco críticos con nosotros mismos a la hora de valorarnos. Y nos resulta más difícil culpar a los demás cuando algo de nosotros no nos gusta. Y para evitar esto necesitamos conocernos a nosotros mismos, ser objetivos y autorreflexionar en nosotros. Una radiografía del Exacto. alma. Tenemos que nosotros conocernos, como siempre decimos. Las personas genuinas han reflexionado sobre quiénes son. Ellos saben perfectamente que hay cosas que tenemos que trabajar, que hay que sacar, que no somos así, como indica a veces, que cuando vamos a la Escritura nos confronta la Escritura, y que tenemos que decirle, Señor, tú eres verdad, tú eres verdadero, y yo soy así como dice aquí, y quiero trabajar, y quiero... Eso es genuino. Saben que no son perfectas. Tampoco intenta mostrarse como alguien que no son. A diferencia de otros individuos que pretenden ser lo que la gente quiere que sea. Además, la gente genuina suele decir lo que piensa sin intentar ofender. Porque una cosa
es ser genuino, real, que ser verdadero. Otra cosa es ofender. Porque vos decís, bueno, la escritura dice así, la Torá dice así, las cosas son así. No, pero no ofender. Una cosa es ser verdadero, otra cosa es ofender. Entonces, ¿por qué? Porque ser falso le supera. Muy bien, te ofende que sea falso, pero tampoco es ofender ser verdadero. Entonces, pasamos a ser exactos ahora. Tenemos mucho más para decir genuino, quizás después lo agreguemos. Tenemos las características de la gente genuina, pero por un tema de horario, ¿verdad? Por un tema para que ustedes puedan también compartir y participar, vamos a ir a exacto ahora. Exacto, el segundo. Ser exacto. ¿Qué quiere decir ser exacto? Ser absolutamente preciso. Ser preciso. Y vamos ahí ahora. Yo quiero... Es decir, es muy difícil ser exacto con respecto al tiempo, a las palabras, a los números. Exactos. Viste, a veces decimos, creo que, bueno, en 1900, no sé. Y pico. ¿Qué es ser una persona exacta? Dicho de una persona que habla ajustándose a lo correcto, a lo verdadero, dicho de una persona que actúa con precisión y rigor. Podemos decir, un orador exacto y metódico. ¿Está bien? Vamos a asimilarlo con una balanza. Usted tiene una balanza. ¿Saben todo lo que es una balanza? Mide un peso. ¿Verdad? No es lo mismo ser preciso que exacto. No es lo mismo. En el día a día estamos acostumbrados a utilizar por igual los términos precisión y exactitud, Sí. como si fueran sinónimos. Pero en el mundo de la ciencia es un error garrafal considerarlo así. ¿Sí? Podemos tener un aparato de medida, por ejemplo, y descubrir que tiene una gran precisión, pero una pésima exactitud. Escuche bien, porque si no se va a entreverar. Sí. Un aparato de medida, una balanza, por supuesto, y descubrir que tiene una gran precisión, pero una pésima exactitud. ¿Cómo se explica esto? Vamos a hacerlo. Pues la mejor manera, como en casos anteriores, será con un ejemplo. Entonces, imaginamos que tenemos una balanza para pesar, una báscula para pesar. Sí. Inicialmente la tenemos en cero, Sí. sin ningún peso sobre ella. Sí. Ahora colocamos un bloque que sabemos que pesa 1 kilo. Ok. Digo sabemos porque para medir la precisión o la exactitud deberemos partir de una referencia contrastada. Es decir, ya sabemos lo que pesa esto, entonces la ponemos ahora arriba de la balanza. La aguja de la báscula o la aguja de la balanza pasará a marcar 1 kilo. Exacto, sí, sí. ¿Sí? Sí. Podremos afirmar entonces que la balanza es exacta, Sí. porque sabemos que el bloque pesa 1 kilo y la balanza ahora está diciendo 1 kilo, porque eso es lo que pesaba el bloque. Sí. A continuación añadimos encima del anterior otro bloque de 1 kilo. La aguja ahora marca 2 kilos, exacto. Sí. Entonces podremos decir que la balanza, además de exacta, es precisa, porque ha aumentado en 1 kilo exactamente, que sumado al anterior nos da 2 kilos, Sí. que marca. Pero ahora imaginamos que nos cambian la balanza por otra y empezamos de nuevo. Inicialmente también marca de 0, añadimos el primer bloque de 1 kilo y la balanza nos marca 1 kilo 200 gramos.
Ujú. ¿Sí? Descubrimos entonces que la balanza no es exacta. Porque ya sabemos que pesa 1 kilo. Sí, Pero la balanza me dice 1,2 kg. ¿Sí? sí. Entonces, porque el bloque sabíamos que pesaba 1 kilo, ¿verdad? Vale. Ahora le añadimos encima el segundo bloque, como hicimos con la otra. Y la aguja pasa a marcar 2,4 kg. Preciso. Que obviamente 1,2 kg más 1,2 kg nos da 2,4 kg. ¿Qué conclusión sacamos? Pues que la balanza, que sabemos que no era exacta, sí es precisa. Ok, ahora entiendo. Porque al haberle añadido al segundo bloque ha aumentado exactamente la misma cantidad. Es una cantidad errónea, ¿de acuerdo? Pero precisa. Pero la ha mantenido, es decir, ha sido precisa. No marca cualquier. Vos podés ser preciso, pero no exacto. O podés ser exacto y no preciso. Perfecto. ¿Se entiende ahora? Ahí En queda. otras palabras, el error que nos da es de 200 gramos, ¿verdad? De más con cada bloque, es decir, vamos a agregar bloque y bloque, vamos a tener siempre 200 gramos de más en cada bloque que agregamos. Y nos va a sumar. Entonces, si por el contrario, a medida que añadimos los bloques, nos variase también ese error, entonces diríamos que no sería precisa también. Sería errónea y no precisa. Tenemos unos pasajes aquí en Deuteronomio 25:15 y Hechos 18:26. En esto de ser exacto, que tiene que ver con riguroso. A ver, En Deuteronomio 25:15. sí, Pesa exacta y justa tendrás. Efa cabal y justa tendrás. Para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Hashem tu Dios te da. ¿qué está diciendo entonces cuando vos tenés que ser exacto? Tenés que ser exacto, ¿verdad? Y acá cuando habla de las pesas, que tiene que ser exacta la pesa, Y Claro. ¿eh? la Efa también. La EFA, La medida de... la medida del peso tiene que ser exacto. Ujú. ¿Qué te genera vos decir eso? ¿No podés qué? Falsear. Bueno. O trucar. A ver, vamos a otro pasaje de Hechos, capítulo 18, versículo 26. Exacto es contrario. Yo les voy agregando cosas para que, mientras buscan los pasajes, Hechos. 18:26, él va a hablar de Apolos ahí. Tiene que ver con el término riguroso. Es un término adjetivo de tipo calificativo que sirve para caracterizar o designar aquellas cosas, personas o situaciones que son extremadamente precisas y exactas sobre algo. Es decir, preciso y exacto sobre algo. A ver, no puede ser Más o menos. menos. Bueno, un poquitito. No, nada tiene que ser de poquitito. Tiene que ser exacto, preciso. Entonces, tiene que ver con eso. Exacto es contrario a vago. Ujú. El vago no hace las cosas con precisión, con exactitud. Por vago. No tiene un capítulo. A ver, Hechos 18:26. Y comenzaron a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. exacto. Más exactamente. Mira, Polo, lo estás haciendo bien, pero no exacto, Ujú. no preciso. Hay cosas que todavía faltan. Es decir, está bien, pero no es exacto. No es la medida. No es la medida exacta. Ujú. Faltan cosas. Entonces, ser exacto, hermano, es con claridad, exacta, estricto, ¿verdad? Riguroso. No podemos decir ni de menos ni de más. Riguroso. Es decir, personas comunes hay muchas, hay que estar apartado y santificado, por un lado. Separado. Separado. Exacto. Como pueden ser los instrumentos de arquitectura para medir. No puede tener falla, no puede tener error, porque una medida mal sacada en la arquitectura
un edificio se puede caer. Sí, se viene abajo. Un edificio se viene abajo. Si una medida no está exacta del material puesto, ese edificio corre peligro de caída, Colapsar. de colapsar totalmente. Si vos no sos exacto contigo, tu edificio está en problema. Y tu edificio puede caer en cualquier momento. Por no ser preciso, por no ser exacto. Una pequeña mentirita, una pequeña no verdad, te puede llevar a una gran mentira que hace que caiga todo. Entonces, una diferencia de milésimas en la construcción, en la arquitectura, una milésima diferencia en la plomada, te va a llevar del otro lado a una gran diferencia. A una gran diferencia. Entonces, para con Dios, para con el hombre, con asuntos, con cosas, con el vivir, con el hablar, con el moverse, en todo hay que ser entrenado a ser exacto en nuestro carácter, ser medido por la cuerda de Dios. Cuando Dios puso una plomada y nos midió para ver si estamos derechitos o no estamos derechitos. Dios te mide con plomada. Magia es la exactitud. La inexactitud es el hombre y es causada por la corrupción, por la mentira, ¿verdad? Por el yeser hará, por lo que vos le quieras. Está bien, hemos nacido así, tenemos cosas innatas, pero también hemos adquirido cosas que no son exactas. Hemos sido vagos, hemos sido desplicentes con algunas cosas, ¿verdad? Entonces, primero, hablar, escuchar, transmitir exactamente. Porque a veces se transmiten cosas, hermanos, sin verdaderamente ser exactos. Yo creo que me dijo que era, ¿crees o fue así? No es lo mismo, hermano, porque para ser testigo, para ser un testigo, no se pide algo que te pareció ver. Exactitud. Tiene que haber exactitud. ¿Lo viste o no lo viste? Sé exacto con lo que viste. ¿Qué vio usted? Usted en un juzgado va a ser así. ¿Qué vio? No, a ver, ¿usted vio eso o no vio eso? ¿Usted vio que él sacó o no vio que sacó? Me parece que sí. No, a ver, el parece no sirve, porque no es exacto. ¿Sí o no? ¿Lo sacó él o no lo sacó? ¿Usted vio que puso la mano ahí o no la puso ahí la mano? Eso es exacto. Por eso, para ser testigo tenés que ser exacto. Bueno, somos llamados a ser testigos de magia. Tenemos que ser exactos, hermano. Tenemos que ser rigurosos en esto. Y ser restringido en nuestro hablar. Restringido en nuestro hablar. Y tenemos Génesis capítulo 3, versículo 1 al 4, donde le dice, está hablando Eva con la serpiente, y le dice, ¿verdad? ¿Qué le dice? Ella, con que ha dicho que no toquéis. Con que Dios os dijo. Ah, mira, Dios dijo eso. Pero ella dice, sí, nos dijo que no toquemos, ¿verdad? Que no lo comáis de él ni lo... Pero no le dijo que no lo toquéis. Con que Dios ha dicho que no comáis. Y ella agarró y nos dijo, no comáis ni le toques. Le agregó. Ella no fue exacta. Ella no fue precisa con lo que dijo. Y cuando vos no sos preciso con lo que decís y agregás otras cosas, Te desestabiliza. no, estás en un engaño. Ya entraste en ese yeser hará que te engañó. El yeser hará ya te engañó. Y entraste en una discusión basada en el engaño. Y una discusión basada en el engaño termina en engaño. Por la inexactitud. Porque cuando vos ponés en la balanza ya que sabés que no te da la preciso, sí, no y entonces ya está. Esa pesa, eso que vos peses no es verdad. Ya no va a ser exacto y no va a ser preciso. ¿Entiendes o no? Entonces, ser exacto en el horario es mantener el tiempo, es guardar el tiempo. Dice Efesios 5:16, que seamos responsables de nuestro tiempo.
Ser exacto con personas, con asuntos, con cosas. El sentido de la exactitud está en las personas, asuntos y cosas dirigido para el provecho. A ver, 5, sí. 5:16. Sí. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Ahí Por está. tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ahí está. Entonces, ser exacto con el tiempo. ¿Mm? No perdiendo el tiempo, sino aprovechando bien el tiempo. Eso es ser preciso, ser exacto. Bien, estricto, y terminamos con estricto. Estricto y pereza son contradictorios. Contrapunto. Se contradicen. Estricto, ¿qué quiere decir? Tomar los asuntos en serio. Lo genuino hace que una persona sea sólida. Y lo exacto la hace más fuerte. Lo estricto es la práctica de lo genuino y de lo exacto. Lo genuino y lo exacto nunca pueden ser puestos en práctica por una persona que actúa a la ligera. Para hacer todas las cosas genuinas y exactamente se requiere de un carácter estricto. Todo lo que pasa por las manos de una persona ligera llega a ser impreciso y falto de autenticidad. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Debido a que una persona así no es estricta, no puede tomarse en cuenta nada de lo que dice. Aún su estudio de la escritura es descuidado. Los que son estrictos reciben luz al estudiar la escritura porque no dejan nada que se les escape. Cuando surgen problemas, proceden a resolverlo, siempre tratando de llegar a la raíz del asunto. Son estrictos a llegar al asunto. Una persona ligera, que por lo general es curiosa y vive en su imaginación, nunca puede resolver problemas. Una persona estricta nunca se entromete en lo que no le concierne, ni se entretiene en pensamientos vanos. Lleva a cabo su tarea de manera seria y precisa. Entonces, estricto y perezoso son contradictorios. Pereza es común y desperdicio. Estricto es no desperdiciar ni tiempo, ni dinero, ni cosas, ni palabras, esfuerzo, preocupación, cansancio, usando todo para el servicio del Eterno. Ser estricto en un plan es no desalinearse, no demorar ni ser perezoso, cumpliendo una meta hasta la consumación máxima de la meta del Señor. Ve a Ruth capítulo 2, versículo 21. Ruth, capítulo 2, versículo 21. Y Ruth la moabita dijo: además de esto me has dicho, júntate con mis criadas hasta que haya acabado toda mi siega. Muy bien. Vos le da una orden estricta. Sí. Júntate con mi sierva, no te vayas de acá. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya acabado toda la siembra. Toda la siega. ¿No? Toda la siega. Entonces, le da una orden estricta. ¿Y qué hace Ruth? ¿La cumple o no? Sí. La cumple estrictamente. La cumple estrictamente. Entonces, el ser estricto es un plan, ¿verdad?, de cumplir una meta hasta la consumación máxima de la meta. ¿Está bien? Entonces, el espíritu y el corazón deben ser estrictos y seguir al Eterno, persiguiendo incesantemente lo que Dios nos encomienda. Es decir, ser estricto con lo que nos mandó. Ser estricto. Segunda de Timoteo 4:9. Segunda de Timoteo 4:9. A ver qué dice. Y dice: personas estrictas son las que tienen tiempo. Así siempre pueden cumplir con el encargo de cualquier tipo. Segunda de Timoteos 4:9.
procura venir pronto a verme. Procura venir pronto a verme. ¿Qué es eso? Una orden estricta. Procura venir pronto a verme. ¿Qué va a hacer Timoteo? ¿Viene o no viene Timoteo? ¿Qué es ser estricto? Si me dijo que vaya, voy. Es restringir. Es ser estrecho, ¿verdad? Es bastante. Entonces, ¿cómo se hace eso? Al extremo, al límite. Mire, por eso yo decía hoy al principio, que tiene que ver mucho con esto de las tribus y todas estas cosas. Mire, Primera de Crónicas 7:5. Terminamos con estos dos, y Segunda de Samuel 10:5. Para ver, porque tiene que ver estricto con algo extremo. Sí. Primera de Crónicas 7:5. Habla de Isaacar. A ver, de la tribu de Isaacar. ¿Qué dice? Primera de Crónicas 7:5. Sí. Ahí está. Y sus hermanos por todas las familias de Isaacar, contados todos por sus genealogías, eran 87.000 hombres valientes en extremo. Valientes en extremo. Porque lo estricto tiene que ver con lo extremo. Ser extremista. Sos valiente, pero bien definido hasta el fin, ¿verdad? Es bien estricto. Vamos a ser valientes, somos valientes en serio. Si somos, bueno, vamos a hacerlo en serio. Entonces las personas estrictas son las que tienen que pueden cumplir un encargo de cualquier tipo, ¿verdad? De cualquier tipo. Entonces es un límite, tiene que ver con un límite. El estricto no tiene límite en esa de ser estricto, de ser, ¿verdad? No escatima. No escatima eso. Y muchas veces nuestro arrepentimiento, nuestra teshuvá tiene que ser estricta. Cuando hacemos teshuvá tiene que ser estricto. Cuando tenemos una humillación tiene que ser estricto. Mirá, Segunda de Samuel 10:5. A unos de David le cortan la barba, lo pelaron. Hoy hablando de la barba con los muchachos acá. Con la barba, los pelos. A ver, ¿qué dice? Segunda de David. Segunda de Samuel 10:5. 10:5, disculpa. 3:5. 10:5. Ahí estamos. Cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarles, porque ellos estaban en extremo avergonzados. Y el rey mandó que les dijeran: quedaos en Jericó hasta que os vuelva a nacer la barba, y entonces volved. Estaban, dice, avergonzados. En extremo avergonzados. Extremadamente avergonzados. Extremadamente arrepentidos, puede ser. Extremadamente, ¿verdad? Humillados. Extremadamente o estrictamente hacemos lo que hacemos. Nuestro estudio es estricto. Nuestro estudio es extremo. Bien, hermanos, podemos decir alguna cosa más. ¿Cómo derrotar nuestro cuerpo para ponerlo en servidumbre, como Rab Shaul nos dice? Sí, es decir, trabajar todas estas cosas es poner, ¿verdad?, todas estas cosas a meditar en nosotros. ¿De verdad somos genuinos? ¿De verdad somos exactos? ¿De verdad somos estrictos? Bien, esto tiene que ver con nuestro carácter, tiene que ver con las cualidades que